Le ataron las manos, lo llevaron fuera de los muros de Roma. Un verdugo alzó la espada, y en un solo golpe, la cabeza del apóstol Pablo rodó sobre el suelo polvoriento. Así terminó la vida del mayor misionero del cristianismo. No murió por robar, ni por traicionar un imperio, sino por predicar a un rey invisible, por anunciar un mensaje que transformaba corazones, pero también desafiaba imperios. Antes fue Saulo, perseguidor de cristianos, azotaba, encarcelaba y consentía en sus muertes, pero una luz del cielo lo cegó y lo despertó para siempre. Después fue Pablo, el apóstol de los gentiles, autor de 13 cartas, fundador de iglesias, testigo ante reyes, amigo de mártires, preso del evangelio, junto a Bernabé y luego con Silas, Lucas, Timoteo y otros compañeros, enfrentó persecuciones, palizas, naufragios, hambre y traiciones. En total, fue encarcelado al menos 5 veces, en Filipos, en Jerusalén, en Cesarea y en 2 ocasiones en Roma. Fue azotado 5 veces con 39 latigazos, golpeado con varas 3 veces y 1 vez apedreado. Todo eso por predicar a un hombre que el mundo creía muerto, pero que él sabía que estaba vivo, y aunque escribió desde prisiones y caminó entre cadenas, nunca fue más libre que cuando servía a Cristo. Hoy conocerás su historia, desde su ceguera en Damasco hasta su última caminata hacia el patíbulo. Este es el relato del hombre que cambió el mundo y pagó el precio más alto. Este es el legado de la vida del apóstol Pablo, de perseguidor a mártir, la trágica muerte del apóstol de las naciones. De Tarso a Jerusalén, el fanático del templo. Saulo nació en Tarso de Cilicia, una ciudad cosmopolita del Imperio Romano, ubicada en lo que hoy es el sur de Turquía. Tarso no solo era una ciudad comercial, también era famosa por sus escuelas de filosofía, retórica y cultura griega. Era como una Atenas del Oriente. Allí creció Saulo, hijo de judíos fariseos. Sus padres eran profundamente religiosos, seguidores estrictos de la ley de Moisés. Aunque vivían en un mundo helenizado, lo criaron como hebreo de hebreos. Desde muy joven, Saulo aprendió a hablar tanto griego como hebreo y a memorizar la Torá como parte central de su educación. Pero había algo que lo distinguía aún más. Era ciudadano romano por nacimiento. Ese estatus, raro para un judío, le daría privilegios legales, libertad de movimiento y protección, cosas que más adelante serían clave para su misión apostólica. Siendo aún joven, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar su formación religiosa. Allí estudió bajo la dirección de Gamaliel, uno de los rabinos más sabios y respetados del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Gamaliel era nieto del gran Hillel, y su escuela era moderada en comparación con otras más rígidas, pero Saulo abrazó con fervor el ala más estricta, los fariseos radicales. En Jerusalén convivió con el corazón del judaísmo, el templo, los sacrificios, las purificaciones, pero también con el creciente ruido de una nueva secta que hablaba de un tal Jesús de Nazaret, a quien afirmaban haber visto resucitado. Para Saulo, eso era blasfemia. Un carpintero crucificado como criminal no podía ser el Mesías. El celo por la ley lo consumía. Estaba convencido de que erradicar a esos nazarenos era servir a Dios. La ciudad comenzó a dividirse. Los seguidores de Jesús predicaban abiertamente en las calles, sanaban enfermos y testificaban con valentía. Miles se convertían. La iglesia primitiva estaba viva, pero pronto sería perseguida con furia. El punto de quiebre fue Esteban, un joven lleno de fe que testificó con poder ante el mismo Sanedrín. Acusado falsamente, fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir.
Saulo no lanzó una piedra, pero estaba allí, guardando los mantos de los asesinos, y aprobó la ejecución. Desde entonces su odio se encendió, se convirtió en el azote de la iglesia. Entraba casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres, los encadenaba y los llevaba a prisión. Muchos morían, otros huían, y mientras Jerusalén temblaba por la persecución, Saulo respiraba amenazas y muerte. No era un simple funcionario, era un fanático, un radical, un creyente convencido de que matar cristianos era un acto de santidad. El día en que cayó Saulo, el encuentro con Cristo, el nombre de Saulo se había convertido en sinónimo de terror entre los cristianos. Jerusalén ya no era suficiente. Ahora pedía cartas oficiales para extender la persecución hasta Damasco, ciudad situada a más de 200 kilómetros al norte, en Siria. Allí también se habían refugiado creyentes que predicaban a Jesús como el Mesías. Con autoridad del sumo sacerdote, armado con celo y odio, Saulo emprendió el viaje hacia Damasco, pero no sabía que iba camino a su rendición. A plena luz del día, cerca de la entrada de la ciudad, una luz del cielo más brillante que el sol lo envolvió de repente. Saulo cayó al suelo. Su mundo se desmoronó en un instante, y entonces una voz resonó desde el cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él temblaba, confundido, ciego de la luz, preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La respuesta lo partió en dos: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, todo su conocimiento, todo su orgullo, toda su violencia se estrelló contra una sola verdad. Jesús estaba vivo, y era el Señor. Quedó ciego. Sus soldados lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Durante 3 días no comió ni bebió. La visión física se apagó, pero por dentro, los ojos de su alma se abrían lentamente a una nueva realidad. Mientras tanto, en esa misma ciudad, Dios habló a un discípulo llamado Ananías. Le dijo que fuera a ver a Saulo. Ananías dudó. Con razón, Saulo era conocido por hacer sufrir a los creyentes, pero el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Ananías obedeció, puso las manos sobre Saulo y le dijo: «Hermano Saulo», llamándolo así antes de ver frutos, «solo por fe». Al instante cayeron de sus ojos como escamas, recobró la vista, fue bautizado, y en cuestión de días, el perseguidor se convirtió en predicador. En las sinagogas de Damasco, el asombro fue total. Aquel que perseguía a los de este camino, ahora predicaba que Jesús era el Hijo de Dios. El infierno tembló, el cielo celebró, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. El apóstol de las naciones, viajes, prisiones y fuego espiritual. El imperio romano estaba en su apogeo, las carreteras conectaban ciudades distantes, los puertos bullían de comercio, y la cultura grecorromana dominaba la mente del mundo, en medio de esta civilización orgullosa y pagana. Un hombre caminaba contra la corriente, con una misión ardiente en su corazón: anunciar a Cristo resucitado. Ese hombre era Pablo. La historia misionera de Pablo comenzó en la ciudad de Antioquía de Siria, una de las ciudades más importantes del imperio, y el lugar donde, por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos. Hechos 11:26. Allí, en una iglesia diversa y llena del Espíritu, Pablo y Bernabé fueron apartados para la obra misionera con oración y ayuno. Hechos 13:2-3. No fue un llamado emocional, fue una comisión divina. Desde ese momento, Pablo inició 3 viajes misioneros que abarcaron miles de kilómetros a pie, en barco y a través de regiones peligrosas. En el primer viaje recorrió Chipre, Pisidia, Antioquía
Iconio, Listra y Derbe. Fue en Listra donde Pablo fue apedreado hasta quedar como muerto. Hechos 14:19. Lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que había muerto. Pero se levantó, y al día siguiente siguió predicando. En su segundo viaje, Pablo atravesó Asia Menor, pero el Espíritu le prohibió predicar en ciertas regiones. Entonces recibió una visión, un varón macedonio rogándole que fuera a Europa. Así, el Evangelio cruzó por primera vez al occidente. Predicó en Filipos, donde fue golpeado y encarcelado injustamente junto a Silas. Hechos 16. A medianoche, mientras cantaban himnos en prisión, un terremoto sacudió los cimientos. Las cadenas se rompieron. El carcelero, temblando, se convirtió al Señor. En ese viaje también predicó en Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Atenas confrontó la filosofía griega en el Areópago, hablando de un Dios que no habita en templos ni puede ser esculpido en piedra. En Corinto se quedó 1 año y medio enseñando la palabra, fundando una iglesia clave para la expansión del cristianismo. En su tercer viaje, fortaleció a las iglesias y pasó más de 2 años en Éfeso, ciudad dominada por la idolatría a Artemisa, Diana. Allí, su predicación causó tanto impacto que los artesanos que fabricaban imágenes de la diosa provocaron un motín violento contra él. Hechos 19. La predicación de Pablo amenazaba toda una economía basada en la superstición. Durante estos viajes, Pablo enfrentó hambre, frío, naufragios, traiciones, azotes, pero no se detuvo. Dijo: «He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo». En total, fue encarcelado al menos 5 veces, en Filipos, en Jerusalén, en Cesarea y en 2 ocasiones en Roma. Fue azotado 5 veces con 39 latigazos, golpeado con varas 3 veces y 1 vez apedreado. Todo eso por predicar a un hombre que el mundo creía muerto, pero que él sabía que estaba vivo. Pablo no viajaba por comodidad, lo hacía por amor. Su anhelo era ver a Cristo formado en las almas. Donde otros veían ciudades hostiles, él veía campos listos para la cosecha. Su carácter era fuerte, pero humilde. Tenía firmeza doctrinal, pero un corazón de padre. A veces se quebraba escribiendo a sus hijos espirituales. Otras, confrontaba con dureza a los falsos maestros. Era un guerrero, un pastor, un teólogo y sobre todo, un siervo. Y mientras el imperio celebraba sus ídolos, sus banquetes y sus victorias militares, había un hombre encadenado que estaba cambiando la historia con un pergamino, tinta y oración. Después de años de viajes, peligros y sufrimientos, Pablo fue arrestado en Jerusalén por predicar a Cristo. Los líderes religiosos querían matarlo, pero como ciudadano romano, apeló su caso al César. Así, fue enviado bajo custodia a Roma, la capital del mundo conocido. Allí pasó sus últimos años como prisionero. Al principio, vivía en una casa alquilada, bajo vigilancia, y recibía a quienes lo visitaban. Aún encarcelado, predicaba con libertad el reino de Dios y escribía cartas llenas de esperanza. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Roma era la capital del imperio más poderoso de la tierra. Desde sus palacios y templos se dictaban leyes, se dirigían ejércitos y se crucificaban miles. Era la ciudad del esplendor, pero también del terror. Y fue allí, en la ciudad del César, donde el apóstol Pablo enfrentó sus últimos días. Su primera prisión fue moderada, pero su segundo encarcelamiento fue completamente distinto. Allí no había ventanas, ni visitas, ni alivio. Fue encerrado en uno de los lugares más lúgubres del imperio, el calabozo mamertino, una mazmorra subterránea, húmeda, fría y oscura, situada cerca del foro romano. No tenía luz natural, el aire era escaso,
El suelo estaba cubierto de lodo, excremento y ratas. Allí, en ese hoyo de piedra, donde la comida se bajaba por una abertura en el techo, estaba Pablo, solo, abandonado, rodeado de insectos y humedad, con frío en los huesos y cadenas en las muñecas. En su segunda carta a Timoteo, escrita desde esa prisión, Pablo muestra su humanidad con palabras que aún duelen. Todos me abandonaron. Solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:11. Pidió a Timoteo que, si podía, viniera pronto, y le hizo un pedido que revela mucho más de lo que parece. Trae el capote que dejé en Troas, los libros y especialmente los pergaminos. 2 Timoteo 4:13. El apóstol Pablo, anciano, cansado, quizás enfermo, tenía frío. No pidió oro, no pidió venganza, solo su abrigo y la palabra de Dios, porque su cuerpo sufría, pero su espíritu seguía encendido. Desde ese lugar espantoso, siguió dando instrucciones a su hijo espiritual. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio. Pablo no escribía como un hombre derrotado. Sus palabras eran de esperanza, de victoria, de eternidad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. 2 de Timoteo 4:7-8. Y entonces llegó la sentencia. Bajo el gobierno de Nerón, el emperador que incendió Roma y culpó a los cristianos, se desató una persecución brutal. Decenas fueron arrojados a los leones, otros fueron crucificados, quemados vivos o empalados en las calles. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Otros apóstoles fueron despedazados, desollados, ahorcados o atravesados. Pero Pablo, por ser ciudadano romano, no podía ser crucificado. La ley romana prohibía ese castigo para los ciudadanos. Su ejecución debía ser más digna, la decapitación. Lo sacaron de la prisión, lo condujeron por la vía Ostiense a las afueras de la ciudad hacia un lugar conocido como Aguas Salvias. Allí, con la espada del verdugo levantada, Pablo cerró sus ojos y en un instante su cabeza cayó al suelo. Según la tradición, al tocar la tierra, brotaron 3 manantiales, pero más que sangre, en ese lugar brotó un testimonio inmortal. Pablo murió sin riquezas, sin seguidores, sin multitudes, pero su legado no ha dejado de hablar, porque mientras los emperadores de Roma se pudren en la historia, las cartas del apóstol siguen cambiando vidas. Y su voz aún nos llama desde la prisión. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Reflexión final. Hasta el último aliento. Pablo no fue mártir por accidente, fue mártir por convicción. No murió porque lo atraparon. Murió porque decidió nunca huir. Entregó su vida a Cristo el día que cayó en el camino a Damasco, y nunca la volvió a tomar para sí. Vivió encadenado al Evangelio, pero jamás fue más libre. Fue despreciado por el mundo, pero reconocido por el cielo, rechazado por muchos, pero amado por su Señor. Sus cartas no fueron escritas desde oficinas, sino desde cárceles. Su teología no fue aprendida en bibliotecas, sino entre lágrimas, traiciones y cadenas. Y al final, cuando lo dejaron solo, él sabía que no estaba abandonado. Lo dijo con certeza. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 2 Timoteo 4:17. Ese mismo Cristo que lo encontró en el camino, fue quien lo recibió cuando cayó la espada. Hoy, su ejemplo nos desafía. ¿Estás dispuesto a sufrir por la verdad? ¿A predicar aunque duela? ¿A ser fiel aunque estés solo? No todos seremos llamados a morir como Pablo, pero todos somos llamados a vivir con su pasión, su entrega y su esperanza, que al llegar el final de nuestras vidas en este mundo, todos podamos decir con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:7-8. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas todavía. Aquí en el canal tenemos otros videos que te mostrarán cómo murieron los apóstoles de Cristo, uno por uno, y también el documental completo sobre la persecución a los cristianos desde el primer siglo hasta hoy. Míralos, compártelos, suscríbete, porque mientras más personas conozcan estas historias, más viva permanecerá la fe que estos hombres defendieron con su sangre. Gracias por acompañarnos, y recuerda, aunque la espada haya cortado su cabeza, nunca pudo callar su voz. La voz del apóstol Pablo sigue viva, en la Biblia, en la historia y en el corazón de los que creen.